Los mitos y las leyendas son parte de la historia y de la vida, y en el desarrollo de aplicaciones también los hay. Vamos a revisar en este video los mitos asociados al desarrollo de sistemas mirados desde distintos puntos de vista, todo esto descrito por Roger Pressman en su libro Ingeniería del Software, un enfoque práctico. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Comenzamos. Según Roger Pressman, los mitos están clasificados por áreas. Estos mitos pueden ser conceptos erróneos relacionados con los procesos de programación, obtención de requerimientos, modelado o análisis, y obedecen a que muchas veces la industria desarrolla ciertos enunciados que pueden ser razonables, pero que no tienen, como dice Roger acá en su libro Ingeniería del Software, un enfoque práctico, elementos de verdad, ¿ya? Y por lo tanto puede ser intuitivo, y frecuentemente estos profesionales manifiestan este tipo de enunciados porque, como ellos dicen, conocen la historia. La verdad es que uno no puede asegurarse absolutamente de eso, aunque lleve más de 30 años de trabajo. Y por una sola razón, porque la industria del software cambia constantemente y de manera frecuente. Vamos a revisar los mitos de la administración. Los gerentes, como dice acá este libro, que tienen responsabilidades en los sistemas, como en todas otras disciplinas, están bajo presión. Tienen que cumplir con presupuesto, tienen que programar actividades, tienen que evitar mala calidad, tienen que evitar desvíos, es decir, tienen un montón de trabajo que hacer, y por lo tanto hay un mito al cual el gerente se aferra como si fuera un clavo ardiente. Veamos el mito número 1. Tenemos un libro lleno de estándares y procedimientos para elaborar software. ¿No le dará a mi personal todo lo que necesita saber? Y ahí vienen las preguntas de realidad. ¿Se utiliza ese libro de estándares? ¿Saben de su existencia los que trabajan allí? ¿La práctica moderna de la ingeniería está reflejada en ese libro? ¿El libro es completo? ¿Es adaptable? ¿Está dirigido a mejorar la entrega a tiempo y también se centra en la calidad? Y la respuesta casi obvia es no. Otro mito. Si nos atrasamos, podemos agregar más programadores y nos ponemos a tiempo. Este mito también se conoce como el concepto de la horda de mongoles. Bueno, ¿y cuál es la realidad? La verdad es que el desarrollo de sistemas, específicamente del desarrollo de software, no es un proceso mecánico. No es como hacer clavos, construir algo. Yo les decía en el video anterior, es más difícil que construir un edificio de 20 pisos. Hay estándares, pero esto no es como hacer algún producto que nosotros conozcamos en la industria. No es que agregar más gente signifique necesariamente que el sistema no se va a atrasar. Puede ocurrir lo contrario, se atrasará más. Por lo tanto, parece que esta afirmación va contra la intuición, pero de todas formas se agregan más personas. Y estas personas tienen que dejar de hacer lo que estaban haciendo para incorporarse a este equipo, y como ustedes comprenderán, aumentarán los costos de capacitación y de esfuerzo para que el desarrollo sea productivo. Vamos al tercer mito. Si decido subcontratar el proyecto de software a un tercero, puedo descansar y dejar que esa compañía lo elabore. En muchas empresas, para no tener un equipo de desarrollo o para no darle al equipo de desarrollo esa responsabilidad, se contrata a un tercero, a una empresa, para que desarrolle el sistema. Pero, como dice la realidad, si una organización no comprende cómo administrar y controlar
proyectos de software de manera interna, no podrá mejorar esta dificultad aunque subcontrate el software. ¿Ya? La razón por la que una empresa ha de subcontratar a un tercero para realizar una aplicación no debe ser por razones equivocadas, sino por las razones correctas. Y aquí la realidad nos dice que darle el trabajo a un tercero, si en mi empresa no hay gestión interna del software, esto va a traer más problemas, porque ahora vamos a tener que encajar la desorganización cultural que yo tengo con una posible buena organización. Yo he visto eso en la realidad. Empresas que deciden subcontratar a otras empresas para desarrollar sistemas, pero nunca logran acoplarse porque una de las dos no hablan el mismo lenguaje o no trabajan de la misma manera. Por lo tanto, este mito es muy importante de derribar, a menos que se haga algo al respecto, que mejore la calidad y que asegure que el sistema va a cumplir con los requerimientos necesarios. Vamos ahora a los mitos del cliente. ¿Cuáles son esos mitos? Partamos diciendo que el cliente puede ser cualquier institución o persona que requiera de un sistema de software para realizar alguna de sus actividades, ya sea a nivel empresarial, de unidad de negocio o personal. No hay un límite con relación a las intenciones que puede tener una persona o un grupo de ellas para conseguir que un sistema haga algún proceso de negocio o varios procesos. Entonces, cuando hay problemas, digamos, cuando alguien tiene ideas equivocadas, se van generando mitos debido a información que no es correcta. ¿Cuál es el problema de vivir bajo mitos en el caso del software? Básicamente es generar expectativas que son equivocadas o temas de insatisfacción con el desarrollador que son per se y que se van generando tanto al inicio como durante el proceso de desarrollo. Veamos el mito número 1. Para comenzar a escribir programas es suficiente el enunciado general de los objetivos. Después entraremos en detalle. ¿Cuál es la realidad? Muchas veces es difícil tener todos los requerimientos de manera exhaustiva al inicio del proyecto. Pero si planteamos los objetivos de manera ambigua, eso es, como dice Roger Pressman en su libro, una receta para el desastre. No saber exactamente lo que queremos, obviamente, trae grandes problemas, ¿ya? Los requerimientos que no son ambiguos, es decir, que están claramente establecidos, se van desarrollando de manera iterativa y van mejorando la calidad del sistema gracias a un buen mecanismo de comunicación. Aquí diremos que la comunicación eficaz y continua entre el cliente y el desarrollador o entre los clientes y el equipo de desarrollo es importante para avanzar, aunque sea de manera iterativa. ¿Esto qué quiere decir? Que si no tenemos toda la lista de requerimientos al inicio, tendremos unos pocos, los más relevantes, los que iremos clasificando, priorizando, pero si lo hacemos de manera, desde el punto de vista de la comunicación, de manera eficaz y continua, vamos a tener un buen resultado. Vamos al segundo mito. Los requerimientos del software cambian continuamente. Y como cambian, entonces nos ajustamos a medida que avanzamos porque el software es flexible. Este es un mito que plantea Roger Pressman y que efectivamente muchas veces se confunde la flexibilidad del software con la flexibilidad del trabajo, ¿ya? Veamos cuál es la realidad. Efectivamente los requerimientos cambian, pero los cambios depende cuando los insertemos en el proceso de desarrollo. Si van al inicio, el costo de esos cambios va a ser más bajo. Pero si se introducen cambios en las etapas tardías, el costo de implementación puede ser alto. Porque basta con que se haya pasado de largo
o se haya ignorado algunos de los requerimientos trascendentales al inicio y queriendo arreglarlo, ¿no es cierto? Como decimos en Chile, en el camino se arregla la carga. Si lo arreglamos casi al final, ese costo es muy alto y tiene un riesgo muy alto en relación a la disponibilidad de ese sistema para los procesos operativos. Cuento corto, si nosotros no definimos de manera adecuada los cambios, lo que vamos a provocar es una eternización del proyecto. Y ahí no va a faltar alguien que dice, ven, antes las cosas se hacían mejor. La verdad es que en el sistemas nunca se han hecho mejor. Derribemos también ese mito. Por algo se genera el desarrollo ágil, el manifiesto ágil, justamente porque antes, aunque había metodologías, la gestión del cambio era muy complicada y lo sigue siendo. Solo que las metodologías ágiles tienen mecanismos para poder gestionar esos cambios. Pero va a depender, como ya dijimos, de una buena comunicación y de una buena información y detección, por supuesto, de los requerimientos lo antes posible, para poder gestionar los cambios, que más bien sean adaptaciones y no cambios bruscos o drásticos que afecten el término del proyecto. Continuamos ahora con los mitos del profesional. Los profesionales del desarrollo también tenemos mitos. A medida que va pasando el tiempo, los desarrolladores podemos ir acumulando información parcial, incorrecta o creencias relacionadas con nuestro trabajo. Así que vamos a abordar los mitos. Vamos al mito número 1. Una vez que escribimos el programa y hacemos que funcione, nuestro trabajo ha terminado. Alguien dijo una vez que entre más pronto se comience a escribir el código, más tiempo tomará hacer que funcione. Hay veces que nosotros tenemos apuro por escribir. Nos encanta escribir código, codificar el lenguaje, lo amamos, amamos la tecnología que estamos desarrollando y por lo tanto nos apresuramos a escribir código, porque es lo que queremos. Lo que más deseamos es escribir código. Pero ojo, como dice Roger Pressman, mientras más luego se escribe código, más tiempo tomará hacer que funcione. Otro mito. Hasta que no se haga correr el programa, no hay manera de evaluar la calidad. Realidad. La verdad es que para que nosotros podamos tener o codificar de manera correcta, deberíamos hacer lo que se llama una revisión técnica. Es más, las personas que trabajan en desarrollo y que están clasificadas como senior utilizan una metodología que es contraria al flujo normal del resto de los mortales que nos dedicamos al desarrollo. Es decir, generalmente nosotros programamos la funcionalidad y luego probamos. Pero los expertos lo que hacen es crear las pruebas de calidad y luego escribir la solución que resuelva el problema de calidad detectado en ese test. Por lo tanto, nosotros debemos asegurarnos, por lo menos, que nuestro código cumple y tiene un filtro de calidad adecuado que esté de acuerdo con los requerimientos que el cliente ha propuesto, ¿no es cierto?, o ha determinado para el proyecto. Vamos con el siguiente mito. El único producto del trabajo que se entrega en un proyecto exitoso es el programa que funciona. Y eso también es un mito. La verdad es que son varios los productos que debiésemos nosotros entregar. Hoy en día, y lamentablemente, nosotros acostumbramos a desarrollar el producto y a entregarlo. Ofrecemos capacitación, ofrecemos, ¿no es cierto?, soluciones, pero muchas veces nuestras propias soluciones o arreglos se dificultan porque no hemos puesto atención en la creación de otros entregables, como puede ser modelos, documentos, planes. Y esto tiene una lógica tremenda, estimados y estimadas, porque si usted hace una casa y
le entregan su casa. Usted viene, le pasan sus llaves, usted la habita y de pronto usted ve que hay un problema. Un problema cualquiera. Quizás, no sé, quiere poner una nueva llave en el jardín. ¿Y cómo hace ese trabajo? ¿Dónde pasan las cañerías? Tiene que entrar o tiene que adivinar, ¿cierto? Probablemente va a contratar a alguien y esta persona va a hacer varias excavaciones para ver por dónde van las cañerías. Pero para evitarse ese trabajo, ¿no sería mejor tener un plano de esa infraestructura? ¿O un plano de la infraestructura eléctrica, por ejemplo? Antes de ponerse a destruir, a picar, como dicen los maestros. Bueno, en el software es lo mismo. Si nosotros no tenemos modelos, documentos, especialmente de los modelos de datos que son tan relevantes, lo más probable es que tengamos que hacer demasiados experimentos para conseguir el resultado que buscamos. Y estamos hablando de cambios o modificaciones pequeñas. ¿Y qué pasa con las grandes modificaciones? Ahí está el problema. Hay otro problema. Claro, si yo estoy desarrollando, probablemente yo conozco el software, pero ¿y si yo por alguna razón no puedo atender porque ya no estoy a cargo? ¿Qué pasa con el equipo? ¿Dónde encuentra las respuestas para poder hacer esos cambios? Ahí está el mito. Último mito profesional. La ingeniería de software hará que generemos documentación voluminosa e innecesaria e invariablemente nos retrasará. Hay personas que le temen a la ingeniería, incluso algunos le temen a las metodologías. Y hay gente que crea nuevas metodologías para poder saltarse las que ya están, pensando que de esta forma va a evitar los retrasos o la excesiva documentación. Bueno, aquí está la realidad. La ingeniería de software, como dice Roger Pressman, no consiste en producir documentos, sino que se trata de crear un producto de calidad. Lo que hacemos en ingeniería es estudiar, investigar y definir para aumentar la calidad del sistema. Cuando nosotros hacemos software con calidad, vamos a hacer menos repeticiones, lo que da como resultado tiempo de entrega más corto. En vez de darnos vueltas, ¿no es cierto? Y vueltas en una idea que tenemos en la mente, la ingeniería nos permite modelar ese comportamiento y predecir, ¿no es cierto?, su gestión o su comportamiento o su trazabilidad en el tiempo. Y esa es la gracia de la ingeniería. Y cualquiera persona que haya estudiado ingeniería debe saber esto, porque la ingeniería no es solo programar, no es construir modelos, no es solo hacer documentos, sino que la ingeniería busca como propósito último la calidad. Y la calidad, por supuesto, se logra tomando muchas de las iniciativas que aparecen y que hemos visto en los videos de esta serie. Hablemos de ingeniería de software. En el próximo video tutorial hablaremos acerca de los modelos de proceso. Esto para entender cuáles son los mecanismos y las metodologías que se usan para el desarrollo de aplicaciones. Así que probablemente en el próximo video podrás identificar algunas metodologías que conozcas o algunas que ya estás estudiando en tu universidad o instituto profesional. Así que no te pierdas nuestro próximo encuentro. ¿Te gustó el contenido? Ojalá que sí. Coméntame si tienes alguna duda o si te llama la atención, por ejemplo, alguno de los mitos, ¿ya? Probablemente en tu empresa hay mitos que se generan y que a lo mejor tú los ves y no sabes cómo o qué hacer para que esos mitos desaparezcan. Y tú ves que las cosas no se hacen bien. Yo cuando hago clases, habitualmente mis estudiantes verifican esto y asienten, ¿no es cierto?, cuando yo les digo todas estas cosas. Seguramente en tu empresa también se produce o en tu experiencia como desarrollador. Coméntamelo y yo con gusto te responderé ante cualquier duda que tengas o consultas. Te deseo lo mejor, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente video tutorial. Chao, chao.